digitales, digamos, para que pueda operar una oficina administrativa, ¿no? Y finalmente exige que la agencia de viajes cuente con personal calificado. Aquí sí hay que estar muy atentos en cuanto a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de personal calificado. Este requisito, esta condición va dirigida exclusivamente a aquellas personas o aquellos trabajadores que desempeñan la función de brindar atención directa al turista, ¿no? En esta oportunidad, el reglamento exige que se cumpla al menos una de estas dos condiciones. Es decir, nosotros vamos a poder señalar que tenemos personal calificado si el personal que brinda atención directa al turista acredita que cuenta como mínimo con un año de experiencia en actividades turísticas y que ha llevado por lo menos un curso de técnicas de atención al cliente. O en su defecto, podemos decir que tenemos personal calificado si contamos con trabajadores que acrediten formación académica superior o técnica productiva en materia de turismo. Es decir, son cualquiera de estas dos opciones. O bien mi personal calificado tiene experiencia mínima de un año y ha llevado cursos de técnicas de atención al cliente, o bien contrato personal que cuente con una formación técnica productiva o académica en materia de turismo. Esto es lo que señala el reglamento en cuanto a personal calificado. Siguiente lámina, por favor. Este es el proceso de inscripción para una agencia de viajes y turismo, ¿no? Como pueden ver, es bastante simple y es bastante rápido. Una agencia de viajes y turismo, sea persona natural o jurídica, porque así lo señala nuestra Constitución y también la Ley General de Turismo cuando habla de prestadores de servicios turísticos, va a tener que hacer su inscripción en el directorio. Para ello, obviamente, dependiendo de la personería que implemente, acude a la SUNARP o a la SUNAT y luego de ello obtiene su licencia municipal de funcionamiento. Luego de que la agencia obtiene su licencia municipal de funcionamiento, presenta la declaración jurada ante el gobierno regional, se emite una constancia de inscripción y a la par se inscribe a la agencia de viajes en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. Ese es el único trámite, digamos, que deben de realizar las agencias para su inscripción en el directorio. Es un trámite gratuito, no tiene ningún costo, no se adjunta ningún tipo de documentación porque el formato, digamos, es de una declaración jurada y por lo tanto nosotros como entidad del Estado aplicamos el principio de veracidad. Es decir, toda la información que ustedes coloquen en la declaración jurada la consideramos válida. Obviamente que de manera posterior se realiza o se puede realizar una fiscalización a fin de verificar que esa información sea fidedigna, ¿no? Pero en principio este es el proceso que deben de cumplir las agencias para poder inscribirse en el directorio. Obtienen el número de RUC, obtienen su licencia municipal de funcionamiento y de manera posterior se inscriben en el directorio nacional ante la IRCETUR o GERCETUR de los gobiernos regionales, ¿no? Siguiente, por favor. Un aspecto innovador de este reglamento es que se está regulando por primera vez y de manera muy específica cuáles son aquellas condiciones mínimas que deben de implementar o deben de cumplir, mejor dicho, aquellas agencias de viajes que comercializan sus productos y sus servicios a través de canales digitales, o como las denominamos normalmente, las agencias virtuales, ¿no? En este caso, para el inicio de actividades se le va a exigir que cuente con RUC, es decir, que como mínimo sea una empresa formal. No se le va a exigir licencia de funcionamiento y por lo tanto tampoco se le va a exigir que cuente con un local, digamos, para atención al público, porque dado la naturaleza de sus actividades no requiere ese local, no requiere un establecimiento, porque entendemos que desde la comercialización y al momento de ofrecer sus productos lo hace a través de canales digitales. Entonces a las agencias virtuales como mínimo se les va a exigir que cuenten con un número de RUC. No se les va a exigir un local y por lo tanto no se les va a exigir una licencia municipal de funcionamiento. Eh, las agencias de viajes que opten por esta comercialización exclusiva, digámoslo así, a través de canales digitales, deben de cumplir con ciertas condiciones adicionales, pero que van dirigidas exclusivamente al canal digital que van a utilizar como plataforma para poder comercializar sus servicios, ¿no? El reglamento exige que el titular de la agencia de viajes sea propietario, licenciatario o administrador de canales digitales, pero que este canal digital cumpla con contener cierta información mínima que de alguna otra manera le permita al turista consumidor que no tiene contacto directo
con la agencia de viajes, sino a través de un canal digital, pueda tomar una decisión clara e idónea en cuanto a su compra, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener este canal digital? Debe señalar el número de teléfono, dirección y datos de contacto de la agencia de viajes y turismo, las cuales pueden ser utilizadas para asistir o atender y asesorar al consumidor, ¿no? Cuando señalamos que el canal digital debe señalar la dirección de la agencia de viajes y turismo, nos referimos a que pudiera ser, por ejemplo, el domicilio fiscal que todos tenemos al momento de solicitar un número de RUC. Repito nuevamente, a la agencia de viajes que comercializa a través de canales digitales no se le va a exigir que cuente con una licencia municipal de funcionamiento, ni tampoco con un local para atender al turista. Pero como mínimo que señale una dirección en la cual pueda utilizar o puedan ser utilizados para que pueda dar asistencia, atención o asesoría al consumidor. Este canal digital además debe incluir, perdón, el número de RUC, la razón social o nombres y apellidos, sea persona natural, el nombre comercial de la agencia, las políticas de protección de datos personales, los términos y condiciones de uso del canal digital que pudieran incluir políticas de cobro, cancelación, reembolso, etcétera. Pero además debe de incluir en este canal digital la constancia de inscripción en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados. ¿Esto qué significa? Que nosotros, por ejemplo, al momento de ingresar a la página web o al canal digital de una agencia de viajes, para saber si está autorizada o no está autorizada, o está inscrita en el directorio nacional, debemos de buscar si es que está la constancia de inscripción en ese directorio. Por eso es que se ha colocado como una obligación. Se cuelgue la constancia de inscripción en el directorio, ¿no? Y finalmente se le exige que a esta agencia de viajes virtual implemente ciertas medidas mínimas en los canales digitales, que son medidas de seguridad, principalmente para asegurar, digamos, una interfaz de compra en línea segura y evitar cualquier tipo de problemas, pero también medidas técnicas de protección de datos personales, ¿no? Que son recabadas a través del canal digital. Recuerden que existe una ley de protección de datos personales, existe una autoridad nacional de protección de datos personales, que exigen, digamos, cierto tratamiento, ciertas disposiciones de seguridad en cuanto al uso de datos personales a través de canales digitales, ¿no? La siguiente, por favor. Y finalmente, a la agencia de viajes y turismo virtual también se le va a exigir que cuente con personal calificado. Si bien es cierto, no va a haber una atención personal, por así decirlo, o de primer contacto entre el turista y la agencia de viajes virtual, sí va a haber una atención a través de un canal digital. Es decir, sí se va a brindar un servicio independientemente de la modalidad en que se brinde y por lo tanto también se exige que cuente con personal calificado. En este caso, los requisitos son los mismos que para las agencias convencionales, por así decirlo, ¿no? Esto que significa que una agencia de viajes y turismo virtual deberá de cumplir con contar personal calificado. Y cuando hablamos de personal calificado nos referimos a aquellas personas o bien que han tenido experiencia como mínimo de un año en actividades turísticas y que han llevado un curso de técnicas de atención al cliente, o bien personas que cuenten con formación académica superior o técnico productiva en materia de turismo. Y repetimos nuevamente, estos requisitos son exclusivamente para aquel trabajador o aquella persona que desempeña la función de brindar atención directa al turismo. Como les repito, independientemente de si la modalidad del servicio se da a través de canales digitales o de manera presencial, existe una seducción, existe un proceso de brindar un servicio hacia una persona, ¿no? En este caso, como les había mencionado anteriormente, las agencias de viajes virtuales también tienen la obligación de presentarse ante el gobierno regional e inscribirse en el directorio de prestadores de servicios turísticos. El proceso también es bastante simple. En este caso, repito nuevamente, puede ser persona natural o jurídica, deberá de acudir primero a la SUNAR o a la SUNAT dependiendo de la personería de la empresa. No va a tramitar ninguna licencia de funcionamiento porque no se le va a exigir que cuente con un local, un establecimiento comercial, sino que una vez que obtenga el número de RUC,
procede a inscribirse en el Directorio Nacional presentando su declaración jurada, ¿no? Son formatos que ya estamos elaborando, que ya hemos elaborado, estamos a la espera de su aprobación, van a ser colgados en la página web del MINCETUR para que puedan ser accesibles a todos ustedes, ¿no? Y finalmente, una vez que se inscriben en el directorio, la IRCETUR o la GERCETUR procede a expedir una constancia de inscripción. Esta es la constancia de inscripción que las agencias virtuales tendrían que colgar en la página web eh, eh, para que puedan ser accesibles a todos los turistas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, esta es la información que el directorio nacional va a mostrar en la página del MINCETUR. Aquí recuerden que este directorio no es alimentado por el MINCETUR. Este directorio se aloja en los soportes tecnológicos del ministerio, pero es que pueden ser consultados por sean turistas nacionales, extranjeros, empresas, gremios, otras entidades del Estado, porque es un directorio de acceso público que está en la página web del MINCETUR. Siguiente, por favor. Finalmente, hay unos aspectos relevantes acerca de este reglamento, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, uno de los objetivos de emitir un nuevo reglamento de agencia de viajes era promover aún más y fortalecer aquellas acciones de formalización. Es por ello que, por ejemplo, este reglamento contiene un artículo que prohíbe expresamente la comercialización o promoción de servicios de las agencias de viajes en forma ambulatoria, en espacios públicos como parques, plazas, plazuelas, terminales terrestres o áreas colindantes de restaurantes, por ejemplo, o áreas colindantes de establecimientos de hospedaje, ¿no? Esto, como les digo, con el afán de poder promover aún más las acciones para disminuir la informalidad en la prestación del servicio, ¿no? El reglamento también señala que la comercialización y promoción de los servicios prestados por las agencias de viajes se deben de efectuar utilizando la denominación de agencia de viajes y turismo, pero además utilizando el distintivo que va a aprobar el ministerio. El MINCETUR también ha elaborado un distintivo, el cual va a ser remitido a aquellas agencias de viajes que cumplan con inscribirse en el directorio. Va a ser un distintivo que tiene como objetivo poder distinguir, como su nombre lo indica, aquellas agencias formales y que están inscritas en el directorio, para que de alguna u otra manera el turista también pueda saber si a la agencia a la cual está acudiendo es una agencia formal, es una agencia que ha cumplido con inscribirse en el directorio y que de alguna u otra manera le va a brindar un servicio seguro y fiable, ¿no? Por otro lado, el reglamento de agencia de viajes y turismo exige que cuando una agencia comercialice servicios o productos vinculados a canotaje turístico o a turismo de aventura, se asegure como mínimo que su proveedor, es decir, una agencia operadora de turismo, cumpla con las exigencias que señalan las normas vinculadas a canotaje turístico, que es el reglamento, o al reglamento de turismo de aventura. ¿Esto qué significa? Que si yo soy, por ejemplo, una agencia minorista, yo, y dentro de mis productos o de mis paquetes incluyo algún servicio vinculado a turismo de aventura, debo asegurarme que el operador turístico con el cual yo he contratado el servicio cuente con un certificado de autorización para brindar canotaje turístico o en su defecto cuente con un certificado de autorización para desarrollar alguna de las modalidades de turismo de aventura. Esto porque de otra manera también queremos hacer hincapié en la responsabilidad que las agencias de viajes eh, indistintamente de su clasificación, tienen al momento de contratar servicios que estén vinculados a turismo de aventura, ¿no? Como ustedes saben, esta actividad, por la propia naturaleza de la actividad de turismo de aventura, implica siempre un nivel de riesgo, dada la naturaleza de la actividad, y que de otra manera estas agencias pudieran disminuir ese nivel de riesgo si se aseguran que su proveedor sea un proveedor formal. Y al ser formal, cuente con un certificado de autorización que acredite que cumpla con ciertos requisitos mínimos que señala tanto el reglamento de canotaje turístico como el reglamento de turismo de aventura, ¿no? Luego, este reglamento señala que la comercialización o la promoción de servicios a cargo de las agencias de viajes se debe realizar siempre observando las disposiciones sobre métodos comerciales abusivos que están señalados en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Como ustedes pueden haberse enterado en estos últimos meses, en particular los del año pasado,
hubieron graves problemas con aquellas agencias de viajes que ofrecían sorteos, membresías, concursos o incluso a nombre propio del MINCETUR o de otras entidades del Estado, ¿no? Lo que busca este reglamento con esta disposición es alertar tanto a las personas como otras agencias de viajes que toda comercialización a cargo de una agencia de viajes se debe de observar siempre las disposiciones sobre métodos comerciales abusivos, ¿no? Em, y finalmente, este reglamento señala que la persona titular de la agencia de viajes y turismo que opte por ofrecer y comercializar sus servicios a través de canales digitales, sea de manera exclusiva o no, también esté en la obligación de poder ostentar este distintivo que está aprobando el MINCETUR, ¿no? Como les digo, con el objeto de poder identificarlos de manera más fácil, de que el turista sepa si a la agencia a la cual está acudiendo es una agencia formal o no. Otro punto importante que es necesario que ustedes tengan en cuenta es lo siguiente. Nosotros sabemos que en la actualidad las agencias de viajes pueden ofrecer diferentes modalidades de comercialización, y más aún en la coyuntura en la cual nos encontramos actualmente, ¿no? Si una agencia de viajes y turismo que ofrece sus servicios o venía ofreciendo sus servicios de manera presencial, por así decirlo, opta de aquí a un futuro a ofrecerlo de manera simultánea, es decir, tanto de manera presencial como de manera digital, también se le aplican aquellas obligaciones que las agencias virtuales, ¿no? ¿Esto qué significa? Si yo, por ejemplo, tengo una agencia de viajes, tengo un local, un establecimiento donde atiendo turistas, pero además ofrezco y comercializo mis servicios a través de mi página web, en mi página web también voy a tener que colocar aquella información que se le exige a la agencia virtual. Esto, como les digo, con el único objetivo de poder eh, asegurar que el consumidor que acude a una agencia de viajes y turismo virtual, que ingresa a una página web o que encuentra alguna oferta por internet y quiere saber si es formal o no, pueda tener una decisión de compra fiable, ¿no? Es decir, que no sea estafado, de que encuentre agencias formales, servicios formales. Esto es en principio lo que exige el reglamento de agencia de viajes. Se han reforzado algunas funciones o competencias de los gobiernos regionales, específicamente de la GIRCETUR o de la GERCETUR, con el objeto de que promuevan la formalización. Por ejemplo, el nuevo reglamento exige que se elabore un plan de fiscalización a cargo del órgano regional competente, que vendría a ser la IRCETUR. Además, incluye, por ejemplo, la actuación de aquellos gremios representativos para que de alguna otra manera puedan colaborar con difundir cuáles son los beneficios de la formalización, en este caso en el rubro de agencia de viajes y turismo, ¿no? Eso sería por mi parte en cuanto a la explicación del reglamento. No sé si ahora pasamos a las preguntas o dudas que tengan para poder absolverlas. Ok, bien, gracias Renzo. Bueno, pues ha sido bastante explícita la presentación. Buenas tardes, Víctor Linares. Quiero dar la bienvenida al gerente de la GERCETUR del Regional Libertad. Gracias, estimado Víctor, por estar presente en este webinar. Nuestra querida Isabel ha tenido un inconveniente con el sistema en las redes, que Sí. ya se disculpó. Entonces, por eso Renzo muy amablemente nos está apoyando. Isabel está presente escuchando, pero no puede ingresar, ¿no? Y bueno, lamentablemente ese es el riesgo de esta actualidad ahora en día, ¿no? Antes de pasar a las preguntas, por favor, invitamos unas palabras a nuestro gerente de turismo en cuanto a este tema de reglamento, que nos puede aportar, ¿no? En cuanto a este nuevo paso que vamos a dar las agencias ya existentes y las que van a aperturar ahora con grandes inquietudes que existen ahora, ¿no? Te escuchamos, Víctor. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Sí. Hola Víctor, bienvenida, bienvenido. Hola, Buenas tardes, Víctor, ¿qué sí. tal? ¿Qué tal? Muchas gracias a todos, a quienes están viendo y se han tomado el tiempo de estar aquí. Y nada, agradecer más que nada a Fed y a Pavit por esta gestión espectacular. Gracias Renzo, he estado atento a los comentarios. Y de hecho, nada, decir que se nos vienen nuevos retos
El reglamento hoy en día da una mayor apertura, es decir, va a permitir algo que ya se venía trabajando desde mucho tiempo, ¿no? Pero que hoy en día va a permitir que encajemos dentro de la formalidad del caso, sobre todo para quienes hemos venido operando y hemos venido trabajando desde plataformas digitales. Así que creo que esto es un avance sustancial para lo que viene a ser la gestión turística en el país. Y nada, nosotros comprometidos con ustedes para seguir sumando, sabemos que formamos parte de un equipo mucho más grande y agradecerles a FED y a PAVIT, a nombre de todo el Comité Consultivo Regional de Turismo La Libertad, del cual ustedes forman parte, por esta gestión, y agradecer a Renzo y a Isabel, que siempre está dispuesta a apoyarnos en todo, estamos ahí para adelante. Así que son momentos complicados, pero va a pasar y creo que ya tenemos que ir adaptándonos y esta nueva norma está justamente apostando a eso, a la adaptación a estos nuevos tiempos. Así que igual, nosotros de la mano, trabajar con la tecnología aquí en adelante. Nuevamente gracias, estamos aquí para apoyar. Gracias, Renzo. Nada, Víctor, muchas gracias por tus palabras. Gracias, Víctor. Gracias, señor Petit. Gracias, Joyce. No, gracias por todo. Bueno, entonces pasamos a las preguntas, Renzo, por favor, y Sí, también claro, cómo Víctor, no. porque hay preguntas tanto para Misetur como Jarsetur. ¿Les parece? ¿Sí? Gracias. Bien. Acá hay una pregunta que, bueno, dice, cuando se refiere a que las agencias no pueden estar ubicadas de manera colindante, hoteles, hospedajes, ¿se refiere a que no pueden estar cerca o de cuántos metros de distancia estamos hablando? No, lo que señala el reglamento de agencia de viajes y turismo, y se los voy a leer, digamos, textualmente para que más o menos puedan ahí darse un poquito más de cuenta de a qué nos referimos cuando hablamos de áreas colindantes, ¿no? Lo que señala el reglamento de manera específica, cuando hablamos que la agencia de viajes y turismo debe de contar con un local de libre acceso al público, pero con ciertas restricciones, por así decirlo, es que efectivamente una agencia de viajes no puede ofrecer estos servicios, digámoslo así, de manera ambulatoria, ¿no? En espacios públicos, y menciona una serie de espacios públicos, perdón, como parques, plazuelas o similares, etcétera, y de entre esos espacios públicos donde está prohibida la comercialización de manera ambulatoria, se hace referencia a áreas colindantes de restaurantes o establecimientos de hospedaje, o lo que popularmente nosotros conocemos como jaladores, ¿no es cierto? A eso es lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de esta prohibición expresa de ofrecer de manera ambulatoria en áreas colindantes de restaurantes o de establecimientos de hospedaje. No estamos hablando de la ubicación física de la agencia de viajes, sino de esta prohibición de ofrecer los servicios de manera ambulatoria cerca de estos lugares públicos, ¿no? De uso público. Okay. Bien. Bueno, tenemos otra pregunta. En cuanto al órgano competente, al momento de realizar fiscalización, no tomará en cuenta la contratación de guías y de movilidades turísticas. ¿Cómo verificamos que las agencias contraten a los guías? ¿Quién nos puede apoyar con esta pregunta? Sí, claro, cómo no. Aquí vamos a dividir la respuesta en dos. Primero nos vamos a referir a los guías oficiales de turismo y luego al caso de transporte turístico, ¿no? Como ustedes saben, existe una ley del guía oficial de turismo que señala cuáles son estos requisitos o condiciones mínimas para que una persona pueda ser considerada como guía oficial de turismo. En principio se trata de personas que han estudiado la carrera técnica de guía oficial o licenciados en turismo colegiados inscritos en el directorio que pueden realizar las funciones de una agencia de viajes. En principio esas son las únicas dos personas que pueden pueden realizar las actividades de un guía oficial de turismo. Si una agencia de viajes, dentro del conjunto de servicios o paquetes turísticos que ofrece, promociona y comercializa el servicio de guiado turístico, debe realizarlo cumpliendo con la ley del guía oficial de turismo. Es decir, si yo como una agencia de viajes le indico al turista que el paquete turístico que yo le estoy ofreciendo incluye el servicio de guiado, debo de acogerme a la normativa que está vigente. ¿Esto qué significa? De que hay una agencia de viajes debe ofrecer el servicio de guiado con un guía oficial de turismo. Ojo, no estamos hablando aquí de que sea una persona contratada
en planilla o por los 5 días, no nos referimos a eso, porque en otros espacios hemos tenido también esa consulta, ¿no? Acá nos referimos a que cuando una agencia de viajes ofrezca el servicio de guiado, porque no siempre lo va a ofrecer en todos los paquetes o servicios que tenga, va a depender mucho de la naturaleza del servicio. Se ofrece el servicio de guiado, debe hacerlo con un guía oficial de turismo, que cuente con su carnet de guía oficial, o con un licenciado en turismo colegiado inscrito en el directorio. Digamos, esta obligación de cumplir con la normativa sí se fiscaliza. Como ustedes saben, nosotros tenemos una estrategia de turismo seguro en la cual se han organizado diversos operativos multisectoriales en los cuales ha participado no solamente la DIRCETUR o la GERCETUR, sino también SUNAFIL, SUTRAN, la municipalidad, SUNAT, diferentes entidades del Estado. Cuando se han hecho algunas fiscalizaciones, por ejemplo, a algunas agencias de viajes que ofrecían transporte turístico, se ha verificado si la persona que estaba dentro de la unidad y que se promocionaba o se identificaba como guía oficial de turismo contaba o no contaba con el carnet. Es decir, sí se fiscaliza que la persona que está ejerciendo la función de guía sea un guía formal. ¿Esto qué significa? Que tenga su carnet de guía oficial de turismo o que sea un licenciado en turismo colegiado. En el caso de transporte turístico, aquí hay que recordar que quien tiene la competencia la competencia no solamente normativa, sino también de fiscalización de transporte turístico son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando hablamos de transporte con autorización a nivel nacional, los gobiernos regionales cuando hablamos de transportes que tienen una autorización de ámbito regional y las municipalidades cuando hablamos de transporte que tienen un ámbito de autorización a nivel provincial. Como les repito, cuando hemos hecho los operativos conjuntos nos han acompañado estas entidades que sí han hecho fiscalización en cuanto al servicio de transporte turístico terrestre. Ustedes saben que existe una normativa que está vigente, que es el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, en la cual se señala cuáles son los requisitos y las condiciones mínimas que debe contar una empresa que brinde el servicio de transporte turístico. Pero ojo, aquí hay que tener en cuenta también lo siguiente. Existen agencias de viajes que efectivamente brindan con vehículos propios el servicio de transporte turístico terrestre, sea en las diferentes modalidades que lo permite la norma. En este caso, las agencias de viajes también deben de cumplir con la normativa que tiene el MTC, es decir, que sean vehículos que cuenten con ciertas características en particular que señala la norma y que cuenten con una autorización para poder brindar el servicio de transporte turístico terrestre. Pero en este segundo caso, como les digo, quien tiene la competencia para poder fiscalizar esto de acá es el MTC, el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Transportes y la municipalidad provincial a través del área encargada. Okay. Bien. Bueno, acá hay una pregunta dirigida más que todo para los gremios, y también nos puedes apoyar, Ranzo, porque ya no se están considerando en el reglamento a las asociaciones, ¿verdad? Y sí, nos pregunta, ¿cómo participan los gremios en esta ley? ¿Pueden denunciar a las agencias informales? Sí, es muy importante la participación del sector privado y más aún cuando se trata a través de un gremio, porque de otra manera permite articular acciones, representar, digamos, la problemática, o presentar la problemática que cada uno de los rubros. Viene sufriendo. También difundiendo cuáles son las ventajas que derivan del proceso de formalización, ¿no? Y sobre todo, ¿no? de esas acciones de fiscalización que puede implementar la GERCETUR. Pero nosotros, digamos, como MICETUR, y es algo que siempre también tratamos de sensibilizar a las GERCETURes y a las GERCETURes,
Consideramos que para poder lograr el objetivo de disminuir el nivel de informalidad en la prestación de los servicios turísticos, la participación de los gremios es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque no solamente permite, digamos, una gobernanza entre el sector público y privado en cara a la informalidad, sino que también nos permite a nosotros como Estado, tanto a MINCETUR como a gobiernos regionales, poder tener la información de campo, la información técnica que ustedes puedan proveernos para poder mejorar las acciones de fiscalización, ¿no? Ok, bien, gracias. Acá hay una pregunta de Walter Díaz. ¿Y las agencias formales que ofrecen servicio de guiado con orientadores serán sancionados? El servicio de guiado, sí. Yo por eso les repito nuevamente. Si una agencia de viajes ofrece el servicio de guiado, debe ser exclusivamente con guías oficiales de turismo o con licenciados en turismo colegiados. La figura del orientador turístico responde, digamos, a otra naturaleza y es una figura que es bastante restrictiva y acotada. La figura del orientador turístico, por ejemplo, solamente se permite en aquellas regiones, en aquellas jurisdicciones, donde hay una insuficiente oferta de guías oficiales o de licenciados en turismo que puedan desarrollar alguna de las actividades especializadas de guiado que señala la ley del guía, ¿no? Es decir, alta montaña, caminata, observación de aves o ecoturismo. Además, para que existan orientadores turísticos, se debe haber conformado una comisión técnica a cargo del gobierno regional, se debe de haber autorizado, digámoslo así, cuál es este espacio restrictivo en el cual va a poder operar un orientador turístico. Les pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que en alguna región se quisiera implementar la figura del orientador turístico para ser guiados, por así decirlo, en la plaza de armas de una ciudad. En la plaza de armas de una ciudad, no se desarrollan ninguna de esas actividades especializadas de guiado. No se desarrolla ecoturismo, ni alta montaña, ni caminata, ni observación de aves. Por lo tanto, en ese lugar no podrán haber orientadores turísticos. Esa es una función que lo compete exclusivamente el guía o el licenciado. Podríamos seguir hablando con mucho más tiempo y más calma la figura del orientador turístico, porque en verdad, como les digo, es un reglamento aparte. Les invito en todo caso a poder descargarlo de la página web del MINCETUR para que lo puedan orientar, digamos, un poquito más, ¿no? Pero en principio, digámoslo así, hay que tener mucho cuidado cuando una agencia de viajes ofrece el servicio a un orientador turístico porque no es la misma figura que un guía o que un licenciado. Son figuras totalmente diferentes y son restrictivas, por así decirlo. Un orientador turístico no podría trabajar de la par, por ejemplo, que un guión licenciado, porque son figuras que se oponen en el sentido de que solamente el orientador existe cuando no hay guías o licenciados, ¿no? Okay. Bueno, acá hay una pregunta del señor Jorge Jurado. Las del CETUR tienen un presupuesto asignado para controlar la informalidad, porque si no hay presupuesto para un control diario, las normas terminan en un saldo a la bandera. ¿Cómo se controlará a los informales como los taxis y otros que fungen de agencias o solo se controlará agencias que tienen locales? Sí, bueno, ahí creo que el Víctor nos podría ayudar con esa respuesta por el tema Sí, correcto. del supuesto y con otras acciones, ¿no? Ah, correcto, sí. Sí, Por claro. favor, Víctor. Sí, claro. En realidad, claro, todos los gobiernos regionales, todas las direcciones regionales de comercio exterior y turismo tienen un presupuesto que lo que tienen que hacer para ampliar la tarea de fiscalización es aliarse con las municipalidades. De hecho, la única forma de poder llegar a todos o la mayor cobertura de empresas informales es en alianzas con los municipios. Ningún presupuesto en realidad va a ser suficiente para poder llegar a todos. Lo que sí se hace es básicamente los distintos operativos inopinados que normalmente se trabaja y hoy se viene trabajando, por ejemplo, con la Policía de Turismo, con los municipios, o el propio MINCETUR a través de la estrategia de turismo seguro. Entonces, el presupuesto en realidad para esta tarea no es solo la del gobierno regional, sino también es compartida ahora, sobre todo con el ministerio, con esta estrategia y con los municipios. Así que es toda la fuerza común, todo el aparato estatal que se puede hacer presente. Es cierto, no podemos estar siempre, constantemente. De hecho, es una gran limitante a nivel nacional. Son pocas las regiones que podrían decir que tienen un aparato fiscalizador en cantidad y calidad suficiente, excepciones como Cusco, pero el resto de regiones en realidad
tenemos serias limitaciones que esperamos a partir de esta pandemia se reviertan. Entonces, tenemos esa ardua labor y ese gran reto todavía por delante. Pero aquí también hay que mencionarlo, y es que la tarea de la lucha contra la informalidad no es solo del sector público, es también una corresponsabilidad del sector privado para informarnos, para poder facilitarnos la información de las empresas que están siendo, bueno, cometiendo por un lado competencia desleal y que de otra manera también les está jugando en contra, ¿no? Entonces aquí creo que es una corresponsabilidad. Pero presupuestos específicos para fiscalización, sí destinamos una parte, pero no es que sean los presupuestos y nos permita tener una capacidad que es la que quisiéramos para tener para la tarea de fiscalización, ¿no? Ok. Gracias, Víctor. Bueno, acá va una y me gustaría que nos apoye Techi, presidenta de APAVID, con esta pregunta de uno de las asistentes. Dice, si podemos inscribirnos a APAVID, ¿cuál sería el medio para poder ser parte de la asociación? Hola, buenas tardes. Es una oportunidad grande con este nuevo reglamento a que todas las agencias se formalicen. Las interesadas pueden, bueno, por ahora, la época de la pandemia, estamos un poco limitados, pero sería bueno que por el medio pongan su correo para alcanzarle los requisitos y darle la dirección donde nos hagan llegar la respectiva documentación, o vía digital también les hacemos llegar. Pero pásenos su correo del que está interesado. No es difícil, es fácil, pero también vamos a ser rigurosos en la calificación, que deben cumplir con todos los requisitos que tenemos, y sobre todo para trabajar coordinadamente por el bienestar del turismo y sacar adelante nuestras empresas. Ok. Me gustaría agregar a nuestro correo, el correo de APAVID, que es apavidlalibertad@gmail.com. Ahí nos pueden ir, por favor, y nosotros con mucho gusto los vamos a atender como ya lo han estado haciendo vía la página de Facebook. Ok, gracias, Techi. Continuamos entonces con otra pregunta. ¿Una agencia de viajes puede compartir espacio con una tienda de artesanos, restaurantes, hoteles? ¿Se puede separar esta con una mampara, quizá, y colocar un separador, o tiene que ser exclusivo de agencia de viajes? No, el reglamento de agencia de viajes que se ha aprobado señala textualmente, ¿no? En el anexo del reglamento, donde están las condiciones mínimas que deben cumplir, que toda agencia de viajes que quiera implementar y quiera funcionar y quiera ser formal, debe contar con una oficina administrativa. Esta oficina administrativa debe de cumplir con la característica de ser un local. Una de sus posiciones, o entre sus artículos, mejor dicho, ¿no? Señala que las municipalidades, digamos, en el marco de sus competencias, establecen disposiciones para que se cumpla, primero, el tema de la prohibición del comercio ambulatorio. Ese es uno de los primeros aspectos. Pero adicionalmente, las municipalidades deben de hacer cumplir la normativa que ha emitido el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción ha emitido una normativa que hace referencia a cuáles son aquellos rubros afines, digámoslo así, para la emisión de una licencia de funcionamiento, en el que justamente se hace la diferenciación entre estos rubros que pudieran o no compartir un local o un establecimiento comercial, ¿no? Como les digo, el objetivo de la norma es que todas las agencias de viajes y turismo sean agencias formales, que por ejemplo no encontremos, como ha sucedido mucho en Cusco, y fue una anécdota que nos comentó la DICETUR, encuentran agencias de viajes que funcionan en un local debajo de una escalera y que nadie se explica cómo una municipalidad les otorgó la licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces el objetivo, digamos, a partir de estos momentos es poder formalizar, poder tener una oficina administrativa que además, y hay que ponernos también en contexto, nos va a poder permitir cumplir con aquellos protocolos sanitarios que en algún momento se vayan a aprobar para las agencias de viaje.
Es decir, que que sea una infraestructura la cual permita poder implementar todas estas medidas de bioseguridad, ¿no? Pero en principio lo que están mencionando, el comentario preciso o la pregunta precisa que están realizando no sería factible. En el caso, por ejemplo, de un establecimiento de hospedaje, les cuento la figura que yo encontré hace muchos años. Se trataba de un establecimiento de hospedaje que al lado tenía, por ejemplo, una agencia de viajes y turismo. Eso es totalmente factible, no se lo podría prohibir. O incluso que dentro del propio establecimiento de hospedaje cuentan con una agencia de viajes y turismo. Pero no estamos hablando de módulos de atención o no estamos hablando de que se pueda compartir la recepción del establecimiento como una agencia de viajes, sino que cuenten con un espacio, con una oficina administrativa dentro del establecimiento de hospedaje para que puedan operar como agencia de viajes y turismo, ¿no? Ok, bien. Tenemos acá una pregunta que eso me parece definitivamente va dirigido a gerente Linares. Quieren hacer, dice, para inscribirse, ¿no? Como una agencia, requisitos. ¿Hay alguna página web o donde se pueda inscribir o requisitos para agencia de viajes en Gersetur? Bueno, los requisitos son los que ha comentado Renzo, es decir, cuáles son los requisitos para registrarse. Están dadas en el reglamento. Lo que estamos habilitando, sí, lo que estamos habilitando este día lunes es unos formularios virtuales para poder atenderlos ya a partir de este lunes. Entonces ya vamos a poder a partir de este lunes ya atender el registro, ¿no? Sí. Perfecto. Y ahí, Víctor, solamente me gustaría complementar lo siguiente, ¿no? El registro efectivamente de agencia de viajes se hace a través del órgano competente de gobierno regional, pero utilizando los formatos que están a punto de ser aprobados, que son formatos en realidad que les va a ayudar a la inscripción, porque son formatos ya establecidos, ya hechos, y que solamente tendrían que completar la información que se les solicita para que ustedes se inscriban en el directorio, ¿no? Okay. Justo es una declaración jurada que todavía... Sí, es un formato de declaración jurada. Justo coincide una pregunta de acá de una señorita. ¿Cuándo se va a disponer de esta declaración jurada para las agencias de viajes virtuales y para poder estar inscritos en INSETUR? ¿Hay alguna fecha específica todavía? Como les digo, ya está en evaluación, los formatos ya están elaborados, es cuestión de días en realidad que se pueda aprobar mediante una resolución viceministerial. Apenas sean aprobados, nosotros los vamos a colgar en la página web del ministerio para que puedan acceder a ellos de manera rápida, ¿no? Se lo descargan, completen la información y acuden a la Gersetur o a la Dircetur para que puedan hacerle su inscripción. Bien. De Yachira Ábalos, por favor, con el nuevo reglamento, ¿habrán algún tipo de requisitos para ingresar a las áreas protegidas? No, bueno, más allá de lo que exige CERNAM, que puede exigir, digamos, condiciones diferentes para las agencias de viajes y que puedan suscribir los contratos de concesión, no se estipula algo en particular para las áreas naturales protegidas, porque sabemos que CERNAM tiene normativa muy específica ya sobre la materia, ¿no? Bien, digamos, se incluye dentro del reglamento que las agencias van a tener que estar en la que me menciona, ¿no? Recuerden que cuando ustedes hacen la inscripción en el directorio,
la información que deben consignar en cuanto a la licencia de funcionamiento es el número de licencia de funcionamiento y la fecha de expedición, es decir, cuándo se otorgó la licencia. Posteriormente, en una visita de fiscalización se verifica que efectivamente la información sea la misma, es decir, se contrasta la información de la declaración jurada con la licencia que ustedes muestren en ese momento de la fiscalización, ¿no? Pero no es que haya un tipo de licencia de funcionamiento en particular que exige el reglamento, porque entendemos que para una oficina administrativa es mucho más factible que se le otorgue licencia de funcionamiento de acuerdo a la zonificación de la municipalidad, ¿no? Ok, bien. Una pregunta de Melania García. Las que ya tenemos licencia como tour operadores, ¿podemos sacar las agencias virtuales también? No, eso ya lo Sí, he dicho. sí, así es. Las agencias de viajes que cumplieron con inscribirse con el reglamento que estuvo vigente desde el año 2016, es decir, las agencias formales de estos momentos, ya no tienen que hacer ningún proceso de inscripción, no tienen que adecuarse a un proceso de inscripción nuevamente porque ya están inscritas, es decir, ya Ok, son formales. Y esa es la facilidad que se les brinda. Si ya son agencias formales, si ya son agencias que han acreditado el cumplimiento de ciertas condiciones mínimas, que han cumplido con inscribirse en el directorio, no se les va a exigir hacer una nueva inscripción. Pero en el caso de que estas agencias formales también ofrezcan sus servicios a través de canales digitales, sí deben de cumplir con los requisitos que se les exige a las agencias virtuales en cuanto al canal digital, a la información que deben consignar, pero también remitir esa información a través de una inscripción en el directorio ya como una agencia que brinda los servicios tanto de manera presencial como de manera digital, ¿no? bien. En el caso de la política de protección de datos, ¿hay algún formato general? ¿O eso debe ir en las redes según lo que se entiende? No, nosotros como Mincetur no hemos elaborado, digámoslo así, un formato de protección de políticas de protección de datos personales. Sí les recomendamos que consulten la normativa del Ministerio de Justicia, bueno, específicamente la ley de protección de datos personales y su reglamento. Este, y no hemos elaborado un formato porque, bueno, en principio, al no ser competentes sobre la materia, consideramos que también, dado que estas políticas deben adecuarse a la realidad empresarial de cada agencia de viajes, ¿no? La ley de protección de datos personales es la ley 29733, que también tiene su propio reglamento, y que además crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Entonces, existe en realidad bastante información acerca de la materia para que ustedes puedan consultar, como les digo, con el Ministerio de Justicia y sobre todo con la normativa que ya ha sido aprobada, ¿no? Okay. Acá tenemos una sobre plataformas digitales, ¿no? Si mi web solo comercializa los tours operadores por agencias legalmente constituidas y en la web claramente se especifica que es el tour operador el responsable del trato directo con el cliente y brindar las garantías del caso, ¿es suficiente? También mi plataforma digital deberá inscribirse como agencia digital. Dice, gracias porque ella está en un proyecto que Turismo Emprende, ¿no? Claro, a ver, aquí hay que diferenciar muy bien en cuando hablamos de plataformas de intermediación y cuando hablamos cuando nos referimos a agencias, viajes y turismo virtuales, ¿no? Una agencia de viajes y turismo virtual, sea minorista, mayorista o operador de turismo, es aquella que, digamos, tiene una relación directa con el consumidor, en cual está ofreciendo un producto, digámoslo así, que a nombre propio de la agencia de viajes y turismo, ¿no? En el caso de la consulta específica que realizan, yo entendería por lo que me están comentando, que es una persona que ha decidido diseñar una página web, ¿no? Tipo marketplace, es decir, yo en esta página web voy a incluir diferentes productos de diferentes agencias de viajes o probablemente algún otro tipo de servicios turísticos y solamente voy a fungir de intermediador, no voy a brindar ningún servicio en particular. Simplemente alojo lo que las agencias de viajes me están ofreciendo, ¿no? En ese sentido, esa normativa no aplica para estas plataformas. La normativa que tiene el reglamento de agencias de viajes es exclusivamente para aquellas agencias de viajes que ofrecen y comercializan sus productos o de terceros, en este caso que podría ser un operador de turismo, con el turista, pero no para aquellas plataformas digitales que solamente fungen como un marketplace, como un mercado, por así decirlo. Entiendo que la diferenciación puede ser un poco confusa o estar un poco en el limbo, pero digamos, esto se entiende mucho más al momento de la práctica. Ustedes, por ejemplo,
visiten diferentes páginas web tipo que ofrecen como si fuera un mercado, ¿no? Yo tengo esta página web, voy a contactar con tales proveedores y los voy a colocar aquí en la página web. Y Mi Tutor única Planner, por función va a ejemplo. ser de encuentro, es decir, gracias a mí, tanto el proveedor, que es la agencia de viajes, como el turista se van a encontrar. Yo ofrezco, digamos, la plataforma tecnológica, pero no intervengo en lo absoluto en cuanto al servicio que se brinda. Esa es la principal diferencia. Okay. Bien. Tenemos una sobre las direcciones. Alexandre Blue, ¿la dirección para agencias de viajes digitales debe ser necesariamente la dirección fiscal o puede ser otra? No, puede ser otra. Yo les puse les mencioné los domicilio fiscal. Específicamente de dónde los escribe, pero dice, en la región que me encuentro no existe una institución que brinde el servicio. Alguna de las actividades especializadas de guiado que se llama. Porque en todo caso no hay una oferta o una demanda. Los municipios pueden actuar en base a lo que indica el reglamento, efectivamente, pero nosotros siempre recomendamos que de alguna otra manera, para poder fortalecer esa acción fiscalizadora, y nos referimos en que no se necesita exclusivamente una ordenanza que prohíba el comercio ambulatorio, ¿no? Porque es justamente una de las funciones que están señaladas en la ley de municipalidades. Aún así haya ordenanza o no. El desarrollo económico y formal del departamento es una competencia exclusiva de la municipalidad, así hay o no haya ordenanza. Pero de alguna otra manera fortalece esa competencia el hecho de que exista una ordenanza que prohíba el comercio ambulatorio, ¿no? Me parece que creo que fue alguna municipalidad de San Martín que aprobó una ordenanza, el Cusco también me parece, pero justo como un comentario que habían leído anteriormente, ¿no? Las normas pueden estar muy bien hechas, pueden estar muy bien redactadas. El importante acá es hacer cumplir las normas, que en este caso el gobierno local se comprometa y tenga realmente la voluntad de erradicar la informalidad, más allá del hecho de que esté o no esté una ordenanza que prohíba el comercio ambulatorio, ¿no? Okay.
Y bueno, en cuanto al sistema ahora que va a ver con las agencias virtuales, la verdad hay bastante preocupación, ¿no? Y acá tengo unas preguntas que dice, ¿la agencia virtual debería dar una carta fianza como garantía de no fallar en el servicio? No, a ver, yo entiendo que aún se menciona o se tiene ese concepto de que la carta fianza sigue siendo un requisito para las agencias de viaje. Hace muchos años el Indecopi declaró el requisito o la exigencia de una carta fianza para las agencias como una barrera burocrática ilegal. Es decir, ninguna entidad del Estado puede exigirle a la agencia de viajes para que inicie sus actividades una carta fianza. Por eso es que en nuestros reglamentos de los últimos 10, 15 años, hasta un poco más, ha desaparecido la carta fianza como requisito, porque Telecopio lo declaró como una barrera burocrática ilegal. En ese sentido, el reglamento vigente, que ha sido recientemente aprobado, no incluye la exigencia de una carta fianza en ningún tipo de agencia de viajes, en ninguna modalidad de comercialización. Ni este reglamento, ni el anterior, ni del año 2004 tampoco ya incluía la exigencia de la carta fianza, ¿no? Ok. ¿Y qué pasará en el caso del grado de responsabilidad de las agencias virtuales que contraten servicio de turismo de aventura en caso de un accidente, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad sigue siendo la misma, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si una agencia minorista, obviamente sabemos que las minoristas no van a operar el servicio de turismo de aventura, pero sí van a adquirir los servicios a un operador de turismo. Ahí la responsabilidad viene en que la agencia minorista debe asegurarse que ese operador de turismo sea un operador de turismo formal, que tenga su certificado de autorización para brindar la actividad de turismo de aventura. Sea que sea una agencia minorista que comercialice de manera presencial como de manera virtual. No excluimos o no hacemos diferencia en cuanto a la modalidad de comercialización porque la responsabilidad sigue siendo la misma. Aún así yo ofrezca mis servicios de manera presencial o lo ofrezca de manera virtual, mi responsabilidad va a ser en que el proveedor que yo le estoy brindando al turista sea un proveedor formal, que tenga su certificado de utilización tanto como para brindar cabotaje turístico, como para brindar turismo de aventura, o que incluso sea una agencia de viajes formal, ¿no? Ok. Elena García nos pregunta, ¿es posible que una agencia de viajes tenga su oficina al interior de un departamento donde el 50% del mismo es exclusivo para la agencia de viajes? En ese caso, lo que habría que analizar primero es si la municipalidad permite, debido a su zonificación, que en una zona residencial existan oficinas administrativas. Y esto podría variar de acuerdo a cada jurisdicción. O sea, yo les podría decir sí y no. En algunos casos no se permitirá porque obviamente la municipalidad no lo permite en su zonificación y en otros casos probablemente la municipalidad sí lo pueda autorizar porque su zonificación sí lo permite. Pero eso ya depende exclusivamente de la zonificación que haya aprobado la municipalidad. Ok. Mónica Velázquez nos dice, si esa agencia virtual que vende los programas que ofrece el mayorista y al mismo tiempo cuando ofrece los traslados y otras excursiones en Lima, ¿se le considera tour operador o agencia de viaje? ¿Podrías repetirme porque no te escuché, se escuchó un poco entrecortado el último?